Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos sintonizan. Bienvenidos una vez más a Punto de Quiebre. Bienvenidos sean todos. Para los nuevos que nos sintonizan, este es un programa impulsado por la UJRM y el FPR aquí en Guerrero. Esta iniciativa pues se creó a partir de buscar un espacio donde pues se pudieran expresar libremente, ¿no?, nuestras opiniones. Hoy tenemos a un invitado especial. Nos acompaña Mario Mendoza del Consejo de Representantes Estudiantiles de la FES Cuautitlán de la UNAM. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenos días, compañeros. Bien, gracias por la invitación. Y estamos. Como primero, pues quisiéramos saber cómo surgió la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, o cuáles fueron sus antecedentes académicos y políticos. Sí, bueno, comenzar comentando que la FES Cuautitlán va a ser la primera unidad multidisciplinaria de la UNAM. Surge en 1974 como parte de un proyecto de nueva universidad que impulsara en su momento Pablo González Casanova en 1970, que va a ir de la mano con lo que van a ser los colegios de ciencias y humanidades y el sistema de universidad abierto. Todo surge como una respuesta al movimiento que se venía dando desde el 68 en el sentido de que Luis Echeverría en ese año aumenta el presupuesto a la educación. Se va a crear, por ejemplo, también la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otro tipo de situaciones en el sector educativo. Y el hecho de que estuviera Pablo González Casanova como rector también buscaba apaciguar la agitación que aún existía en la Universidad Nacional. Y en ese sentido, Pablo González va a impulsar la idea de buscar democratizar la universidad, de buscar ampliar la matrícula, de buscar un proyecto donde se generara una dinámica de interacción entre las diferentes áreas del conocimiento, lo que va a ser la multidisciplina, la vinculación de la teoría con la práctica y de la investigación con la docencia. En ese sentido, lo que va a ser el Colegio de Ciencias y Humanidades va a empezar en 1970 su funcionamiento, y la cantidad de estudiantes que va a egresar de estas escuelas pues no va a encontrar suficiente espacio en Ciudad Universitaria también. Entonces eso apresura a que las escuelas nacionales de estudios profesionales, que es el antecedente de lo que serían las facultades de estudios superiores, empiecen a funcionar. Y la primera va a ser la FES Cuautitlán. Pablo González Casanova deja su rectorado a los 2 años. Igual su proyecto, a pesar de que no era tal cual revolucionario, era progresista, no permiten que se consolide, y entra Guillermo Soberón. Y Guillermo Soberón va a ser primeramente uno de los principales integrantes de lo que va a ser el grupo de medicina, que es el que hasta la fecha pues sigue teniendo el control de la universidad, y uno de los principales impulsores de las políticas neoliberales, no solamente en la UNAM, sino también en el sector salud. Soberón va a ser después secretario de salud, y pues va a seguir ese mismo camino, pues lo van a seguir otros rectores como José Narro Robles. Entonces, en esa lógica, también comentar que en 1972 se crea el municipio de Cuautitlán Izcalli, el cual en un primer momento pues, buscaba ser un ejemplo de planificación urbana, de ciudad sustentable. Echeverría va a poner la primera piedra cuando se empieza a construir, y por eso se elige que sea ahí donde se construya esta primera unidad multidisciplinaria, que constaba en su momento de 4 campus. Se pensaba incluso como una ciudad universitaria norte, y las carreras que se impartirían ahí pues eran carreras que iban a apoyar el desarrollo de la industria de la nueva ciudad que se estaba construyendo y de la zona agropecuaria que se encontraba principalmente rumbo a Tepoztlán, y que aún se mantenía presente en los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.
Entonces ese fue el proyecto, y así es como va a surgir la Facultad de Estudios Superiores. Esos van a ser sus antecedentes. Y en este trayecto, ¿no?, de que surgió aquí su facultad, ¿cuáles dirías que fueron los principios, ¿no?, por los que pues dieron vida a su alma mater, pues en lo general y en particular en dicho campus? Bueno, aquí es importante señalar que la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido un bastión de una educación liberal, desde las luchas que van a ser el 29 por la autonomía y las discusiones alrededor de la educación socialista, en donde Alfonso Antonio Caso va a ser uno de los principales opositores, ¿no?, a ese proyecto. Entonces, nuestra universidad, pues también hay que decirlo, ha tenido un ala conservadora que ha tenido mucha fuerza al interno de la UNAM, y que ha tenido incidencia a nivel nacional. Y en 1945 impulsan una ley orgánica en donde se plantea que en la universidad no se hace política, ¿no?, que la universidad se investiga y se enseña. Y eso va a generar que pues vaya construyendo esta estructura vertical, autoritaria, antidemocrática, que pues se va después a exportar, ¿no?, a otras universidades del país, en donde pues tenemos una junta de gobierno que está básicamente corporativizada en términos de que responde en ese momento pues al PRI, y que también va a impedir que en el interior de la universidad se desarrolle la organización estudiantil que existía incluso antes del 45, ¿no?, a partir de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, que era una organización estudiantil que incluso tenía participación en el Consejo Universitario, y después de la ley del 45 pues se nos da el derecho como estudiantes de poder organizarnos, pero no se nos da el derecho a una representación estudiantil. Bueno, y aquí, por ejemplo, yo explico que nosotros retomáramos la idea de la representatividad, ¿no?, plantearnos como consejo de representantes, justamente como una declaración política a esta negación que hay dentro de la misma UNAM, para que nosotros como estudiantes tengamos ese derecho a una representación organizada, ¿no?, dentro de la UNAM, que pues al final de cuentas pues no se nos reconoce. Y esto va a contrastar pues con el proyecto que va a impulsar Pablo González Casanova, que iba en contra de esta perspectiva de la educación, y sí planteaba que se ampliaran los órganos de participación, tanto para estudiantes como para profesores. Y en esa lógica, bueno, al hablar de los principios que dieron vida a la universidad, bueno, pues, en cuanto a la UNAM, pues va a ser básicamente el positivismo y después esta educación liberal. Y en cuanto a la FES Cuautitlán, pues iban a ser estos principios de una educación democrática, una educación multidisciplinaria y una educación que buscaba básicamente también ampliar lo más que se pudiera los beneficios de la cultura. De hecho, justamente por eso comentaba que junto a la FES Cuautitlán, al proyecto de unidades multidisciplinarias, estaba el sistema de universidad abierto. También estaban los colegios de ciencias y humanidades, que tenían también la particularidad de que buscaban y apoyaban a que los obreros pudieran terminar sus estudios de media superior con los turnos nocturnos que tenían estas instituciones. Los principios que acabo de comentar eran en cuanto a la base de la institución, en cuanto a su autoridad universitaria, ¿no?, que estaban al final subordinados a la política del Estado. Y en el 74, que es cuando surge la FES, surge de manera apresurada, porque se aborta este proyecto de Pablo González Casanova, y la presión va a ser absorber a la matrícula que iba egresando de los colegios de ciencias y humanidades principalmente. Y eso empezó a generar conflictos, porque pasó algo similar hace algunos años, no muchos, en donde se abre una facultad en Tlaxcala de la FES Zaragoza, y empiezan a dar ahí la carrera de psicología. Entonces algunos estudiantes que pedían su pase directo a la carrera de psicología en FES Zaragoza los mandaban a Tlaxcala, ¿no? Y eso generó protestas. Pues, evidentemente los estudiantes no estaban de acuerdo
ir a estudiar hasta allá. Lo mismo pasó en los 70s. Los estudiantes de CCH egresan, su pase, terminan el pase directo y los mandan hasta Cuautitlán, ¿no? Y entonces eso va a generar que desde un inicio, como fue una cuestión muy apresurada, nuestro campus todavía no estaba terminado, por ejemplo, y tenía carencias muy básicas como la biblioteca que no teníamos y problemas como el transporte. O sea, la mayoría de la matrícula de la FES Cuautitlán en ese momento va a venir de la Ciudad de México, y transportarse de la Ciudad de México en los 70s hasta Cuautitlán era todo un problema, y no solamente por la parte estudiantil, sino también por la matrícula, la parte docente. Y esto va a generar las condiciones para que 2 años más tarde, en el contexto de la elección presidencial del 76, se generara un movimiento que va a tener la particularidad de que, por un lado, está el ascenso de la lucha del sindicalismo universitario, y por otro también se van a empezar a organizar los profesores, y esto va a impulsar también a la base estudiantil, porque se van a juntar estas luchas, y va a ser el antecedente de lo que va a ser el Consejo de Representantes, en términos de que en ese momento los compañeros plantean la necesidad de una organización estudiantil permanente y representativa que pudiera dar la lucha para el cumplimiento de un pliego petitorio que en ese momento tenía estos elementos básicos, ¿no? La construcción de una biblioteca, la construcción de laboratorios, la construcción de comedores, el tema de contar con un transporte, entre otros temas como modificación de los programas de estudio, que se ampliaran algunas cuestiones como los extraordinarios. Y este primer pliego petitorio pues va a ser la base de lo que va a ser esta organización, y el planteamiento inicial que hacen es buscar que esta lucha se dé en conjunto con los trabajadores y los docentes, en el marco de que ellos también se encontraban en ese año movilizados. En ese sentido, el primer logro que tuvo la lucha universitaria en ese periodo fue haber constituido una organización estudiantil representativa y permanente que se ha mantenido hasta la fecha, con muchos altibajos, porque comentaba que Soberón entra en el 72 a reemplazar a Pablo González Casanova, y va a impulsar una política represiva contra la izquierda universitaria, no solamente en la FES, en diferentes escuelas de la UNAM. Este rector va a expulsar incluso a militantes que tenían participación activa dentro de la universidad. Se dan en este tiempo, por ejemplo, también experiencias de las preparatorias populares, y Soberón las desvincula de la universidad. Y más adelante, en el 83, se va a tener una movilización importante en nuestra facultad, que va a ser igual apoyada por los trabajadores, y se tenía antecedente incluso 2 años antes, en el 81, de un movimiento de ayudantes de profesor que buscaban tener plazas, ¿no?, dentro de la FES. Entonces era un ambiente muy activo políticamente, y también, bueno, la mayoría de la planilla, tanto docente como de los estudiantes que ingresaban a la FES, pues también tenían fresco lo que había sido el movimiento del 68, lo que había sido la experiencia del 71 del halconazo. Y esto generaba, bueno, que también fueran estudiantes que estuvieran muy politizados, que tuvieran una experiencia en la participación política. También los docentes, eso es importante señalarlo, ya que en el 83 el movimiento que se da, igual se hace una pequeña huelga de unas cuantas semanas, que logra que se construyan los comedores estudiantiles, y estos queden a cargo de los profesores, de los trabajadores y de los estudiantes. Se van a gestionar en conjunto, y esto va a permitir que la organización se vaya consolidando y que tenga una participación importante en lo que va a ser el movimiento de 1986, que va a ser
una huelga impulsada por el Consejo Estudiantil Universitario que se crea en ese momento para combatir el proyecto de modernización educativa que estaba impulsando en la UNAM Jorge Carpizo. Un rector que hay que comentar que se va a incorporar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y él va a ser el primer personaje en dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también va a ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así como secretario de Gobernación. Entonces, en el 86, el movimiento logra evitar que se privatice la universidad en este primer intento, y se va a lograr un congreso que se llevará a cabo en 1991. Y en ese inter del 86 al 91 se va a tener una gran cantidad de discusiones en la universidad, de foros alrededor de preguntarse qué universidad tenemos y qué universidad queremos. Y eso pues al final no va a lograr pues concretarse, debido a que en el 88 llega el gobierno Carlos Salinas de Gortari. Dentro de la universidad se va a recomponer la composición política en términos de que se empiezan a imponer autoridades. Aquí entra José Sarucán como rector, que va a ser de los principales impulsores de la modificación de la universidad en torno a alinearla a las políticas privatizadoras. Y después de Sarucán va a entrar Francisco Barnes de Castro, que es el que va a desmantelar el proyecto de los SHs, y es quien va a impulsar el reglamento general de pagos en el 99, y esto va a detonar la huelga, ¿no?, que se va a dar en ese periodo. Y en esas luchas nuestra facultad va a tener un papel importante, ya que de entrada tenía ya la experiencia en ese momento ya de 10 años en cuanto a la organización y la movilización estudiantil. También mantenía este trabajo conjunto con la base trabajadora y también con los docentes. Y eso incluso ayuda a que dentro del Consejo Estudiantil Universitario participar activamente en una coordinadora estudiantil universitaria que articulaba a las diferentes organizaciones marxistas que estaban a la izquierda de bloque formado por Ima, Santos y Ordorica, que fueron los tres personajes que encabezaban el Consejo Estudiantil Universitario. Y entre Imas pues integré el PRD. Del Consejo Estudiantil Universitario van a ser personajes como Martí Batres, como Claudia Sheinbaum, y eran pues, personajes alineados al cardenismo, ¿no?, que en ese tiempo pues, estaba en el marco de las elecciones del 88, y eran la mayoría de ellos pues, por esto también perredistas, y la posición más marxista estaba articulada en esta coordinadora estudiantil universitaria en el 86. Y en el 99 igual se va a tener una participación dentro del mismo movimiento, con una nueva coordinadora estudiantil universitaria. Ya no va a ser la del 86, pero en principio buscaba como la misma articulación. Y en el marco del movimiento del 86, en lo que va a ser el Congreso del 91, nuestra facultad junto con la FE Zaragoza y CCH Sur fueron las tres escuelas que se negaron a levantar la huelga en el 86 hasta que se cumplieran por completo los puntos que se estaban exigiendo. Y si se logra, o sea, en la FES al menos se logra que los puntos como la recalendarización y algunas cuestiones que en las otras facultades el Consejo Estudiantil Universitario no quiso pelear, si se obtuvieran, demostrando que era posible, alargando la huelga, al menos en estas tres escuelas, durante más tiempo, y llegando al Congreso más organizados. Incluso en el 92 se tuvo una experiencia de una coordinadora nacional estudiantil con la intención también de fortalecer la lucha que se estaba dando. Iré por partes. Primero mencionabas, ¿no?, anteriormente acerca de que pues la primera dificultad, ¿no?, para el movimiento ha sido pues la represión, ¿no?, que han tenido de parte de rectoría, ¿no?
a un lado con ello, ¿cuál dirías, no, que han sido otras dificultades, no, para fortalecer esta unidad en el movimiento? Sí, bueno, igual me faltó comentar un tema muy importante. Ajá. En cuanto a los logros, que fue la cuestión del transporte. En 1977 se logra un convenio que se va a firmar año con año, que consistía básicamente en condiciones favorables para el estudiantado en cuanto a una tarifa estudiantil a bajo costo, un transporte que venía de la ciudad hasta la FES, que bueno, la demanda ha sido siempre a tener un transporte de manera de Pumabús, pero principalmente por las condiciones de la movilidad en el Estado de México ha sido casi imposible lograrlo, y este convenio vino como a subsanar esa demanda y se firmaba año con año. Entonces este convenio de entrada era un logro que se firmaba con las autoridades del Estado de México y con las autoridades de la universidad, y se mantuvo hasta el 2004, y ese se recupera en el 2012. Y sobre las dificultades que ha tenido el movimiento, principalmente comentar aquí que en esta lógica de ir avanzando en el cumplimiento de las demandas que se tenían, los comedores, el transporte y las diferentes luchas que se dan en conjunto con los trabajadores, con los profesores, pues vamos a vivir, al igual que la parte docente y la parte trabajadora, lo que va a ser el charrismo sindical, ya que el principal enemigo al que nos hemos enfrentado, yo considero no solamente en la FES, sino en general el movimiento estudiantil, un enemigo común que tiene, es que, como pasó con la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, cuando imponen a su dirigente afín al PRI, y de esta manera acaban con la vida básicamente de la organización, lo mismo nos pasa a nosotros. Constituyen o intentan dividir a la organización estudiantil en ese momento, y genera la autoridad igual su propia organización charra, o sea, coopta a algunos dirigentes, los alinea a la política de la universidad y los va a despolitizar, por decirlo de una forma. ¿En qué sentido? De que permitía la existencia de la organización, porque no le quedaba de otra, era una organización ya para ese tiempo muy fuerte, pero la condicionaba a que se limitara a asuntos solamente académicos. Y eso fue un discurso, y es un discurso que sigue utilizando la universidad con los estudiantes. O sea, tú aquí vienes a estudiar, ¿no? Que es esta perspectiva de educación liberal. Y está bien, puedes organizar, pero no puedes hacer política. O sea, todo dentro de los marcos de lo académico. Incluso esto lo van a impulsar buscando fragmentar la unidad de la organización, intentando dividirla por carreras, y generando representaciones estudiantiles, ¿no? Alineadas a la dirección. Y estas pues, van a ser como la oposición, ¿no? al ala más democrática y al ala más revolucionaria del estudiantado ahí en la FES Cuautitlán. Entonces, por una parte va a darse esa lucha contra el charrismo estudiantil, y esto, bueno, pasa también en el sindicato de la UNAM, y bueno, por la parte de los docentes, pues les crean este sindicato blanco, ¿no? Que va a ser la ABA-UNAM, las asociaciones del personal académico de la Universidad Nacional, cuyo objetivo pues va a ser contener, ¿no? el desarrollo de las luchas de estos sectores dentro de la UNAM. Y por otra parte, el tema del porrismo. En la FES, por ejemplo, había un grupo que se llamaba Los Escorpiones, cuyo papel pues, era reprimir a la organización estudiantil que existía en ese momento. Entonces, principalmente eso es a lo que nos hemos tenido que enfrentar. Y en los periodos más álgidos, que fueron en los 90s, en ese momento director Jaime Keller y rector de la universidad, que se encontraba César Ucán, pues van a seguir impulsando, ¿no? la privatización de la universidad, y se va a seguir resistiendo dentro de la UNAM. En el 93
por ejemplo, nos quitan los comedores y se da una movilización en respuesta, ¿no? En un paro de 3 semanas en donde se logran recuperar. En el 94 intentan arrebatar el convenio de transporte, se toman camiones en ese año, se meten a la facultad y se logra defender el convenio, ¿no? Y 2 años antes de la huelga, en el 97, igual ya se estaba impulsando la defensa de la educación pública en contra de las políticas de Barnés, que no empezaron en el 99, ya venían desde antes. Y como ejemplo, bueno, la lucha que se tenía en el CCH. Y durante toda esa década, pues básicamente fue un desgaste muy grande, porque fue una represión directa, ¿no? A tal grado de atreverse la autoridad a arrebatar cubículos, a arrebatar comedores y arrebatar estos logros. Y la respuesta pues fue la defensa, ¿no? Por parte del estudiantado organizado. Y más recientemente, después de la huelga, en el periodo del 2000 al 2012, va a crecer demasiado el porrismo. De hecho, el porrismo logró articularse en toda la universidad. Había una organización que se llamaba Alianza Universitaria, que articulaba los diferentes grupos porriles, tanto de media superior como de superior. Y ahí pues la violencia fue más grande, ¿no? Durante ese periodo. Y recientemente, en lo que ha sido del 2018 para acá, pues tenemos un fenómeno que nosotros llamamos de neoporrismo, porque básicamente es usar tácticas más sutiles de infiltración, de hostigamiento, de persecución y de espionaje dentro de la universidad contra el movimiento estudiantil organizado. De hecho, nosotros logramos a partir de los trabajadores tener un celular modificado que usaban para tomarnos fotos. O sea, la cámara se encuentra en la parte de arriba del teléfono, en donde pues, si toman fotos tú no te das cuenta. Y en ese celular, bueno, había imágenes nuestras y de estudiantes de FESACatlán, ¿no? En actividades que estábamos organizando, políticas, ¿no? Esencialmente. Entonces, esos son los mecanismos a los que nos hemos estado enfrentando, y entre eso, bueno, los intentos de dividirlos, las campañas contra la organización, que han sido muy fuertes. Incluso en el 2019 llegaron a hacer pintas en donde básicamente su consigna era fuera la organización de la universidad. Empezaron a tener también políticas muy agresivas que venían de pues bueno, se escudaban en el anarquismo cuando realmente pues, su función era más policial, con esta línea antiorganización y una campaña muy hostil, demasiado hostil contra los activistas. Nosotros llegamos a tener estudiantes golpeados inclusive. Esto fue en el 2019, y una campaña incluso de redes de difamaciones, de incitando al odio, y eso evidentemente generaba condiciones para las agresiones que nosotros llegamos a tener, incluso a tener agresiones físicas, ¿no? ¿Y cómo lo fuimos resolviendo? Pues básicamente manteniendo la organización y dando la discusión y resistiendo, a partir de seguir teniendo un trabajo que no se distanciara de las bases estudiantiles, que eso ha sido lo que nos ha permitido, a pesar de toda esa campaña de estos últimos años, pues mantenernos dentro de la universidad activos y a pesar de todo fuertes. Hace unos momentos nos comentabas un poco, ¿no? de la actitud del gobierno, ¿no? Hacia el movimiento. ¿Qué nos podrías comentar acerca de la 4T? Si ha habido una diferencia, o qué opinan ustedes al respecto con este pues cambio de gobierno. En un inicio, López Obrador en su programa planteó la promesa de eliminar los exámenes de admisión. Planteó durante toda su campaña, y todavía sigue considerando que su gobierno es antineoliberal, y en el 2018 pues logró tener un gran apoyo para llegar al gobierno, y pues sí había cierta expectativa, ¿no? o cierto beneficio de la duda en cuanto a las promesas que estaba llevando a cabo. Entre ellas también, bueno, el hecho de garantizar la gratuidad de la educación superior. ¿Y qué es lo que se ha hecho realmente? O sea, eso fue su promesa, esas eran las expectativas. Y la realidad fue que el año pasado se aprueba la Ley General de Educación Superior,
Y en ella, todo el capítulo 7 es tener garantías para las instituciones privadas para que sigan lucrando con la educación, y se sigue manteniendo toda la base de lo que va a ser la política neoliberal dentro de las universidades, y termina al final cediendo a pues las mafias que controlan de manera corrupta en las diferentes instituciones educativas. Incluso, y esto pues, deja ver que pues, ni siquiera en su principal bandera, que era el combate contra la corrupción, pudo mantenerla, ¿no? Pudo llevarla a cabo. Entonces esto habla pues, de que hay una continuidad en donde pues a partir de pequeñas reformas intenta más que nada contener, ¿no? Contener el descontento, pero pues esto sin cambiar realmente las cuestiones que incluso él mismo prometía que iba a cambiar, ¿no? Como el examen de admisión. De hecho, con la Ley General de Educación Superior, pues los exámenes de admisión pues ya tienen incluso su respaldo constitucional, ¿no? Al garantizarles a las instituciones el derecho de definir cuáles van a ser sus mecanismos de ingreso. En ese sentido, también es importante señalar que esta ley pasa por unanimidad en la Cámara de Senadores, y esto habla de que Morena apoyó completamente esta iniciativa, cuando básicamente quien la termina elaborando va a ser la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es la que articula a los diferentes rectores de las diferentes universidades del país, y las va a hacer a partir de foros que van a tener con la Coparmex. Y esto evidentemente bajo su agenda 2030, que es una agenda neoliberal que usaban desde el gobierno de Peña Nieto y que pues se mantiene intacta, ¿no? Con el gobierno de López Obrador. Y esto, bueno, es una cuestión que hay que señalar, ya que desde que se hacen las reformas en el 94, en donde la educación superior se deja en manos del mercado, las instituciones privadas crecieron a tal grado que actualmente hay más de 2.000 instituciones privadas, y de instituciones públicas, solamente hablando de universidades autónomas, solamente hay 49 universidades autónomas en este país, contra más de 2.000 instituciones privadas que siguen creciendo, y que con esta Ley General de Educación Superior van a tener garantías de seguir creciendo aún más. Recordemos también que durante el gobierno de Peña Nieto, en el contexto también de las elecciones, se da esta estafa maestra donde los recursos públicos destinados a la universidad se desviaron para la campaña del PRI, y que también dentro de las universidades se formaron mafias que hicieron de la educación pública un negocio para pequeños grupos, y esos grupos se mantienen intactos y se mantienen en el poder de las universidades. Entonces Obrador pues no pudo o no quiso realmente combatir la corrupción y el neoliberalismo en la educación superior, y todo lo contrario, terminó siendo una continuidad de estas políticas, y incluso en la promesa de gratuidad se plantea que va a haber un fondo presupuestal para ello, el cual pues, todavía no tenemos información de cómo que se va a aplicar, ya que lo mandaron para el 2022, ¿no? Y a lo interno de las universidades pues siguen los mismos problemas: universidades autoritarias, universidades controladas por mafias, universidades que utilizan la autonomía como una excusa para mantener la impunidad, y también la corrupción que no están combatiendo. Recientemente, igual hace un año aproximadamente, surge la noticia de que la UNAM facturaba empresas fantasmas, y fueron cantidades de cerca de 3.000 millones de pesos, y no hubo realmente ahí quien pusiera atención en eso, cuando era algo muy muy grave. Y lo mismo pasa en las diferentes universidades de este país, en donde hay algunas donde las colegiaturas llegan a ser a los 10.000 o 15.000 pesos. Entonces, pues lamentablemente el gobierno de la Cuarta Transformación pues viene a ser una continuidad, al menos en la educación superior, y pues también hay que decirlo, parece que a nivel nacional pues de una continuidad de estas políticas neoliberales, y no está teniendo capacidad de cumplir ni siquiera sus promesas centrales de campaña, ¿no? Que es este combate a la corrupción, y terminó claudicando en cuanto a sus promesas en la educación superior, en cuanto al examen de ingreso y la gratuidad de la educación superior, al darles estas garantías, ¿no? a la educación privada.
privada de seguir existiendo y de seguir creciendo y manteniendo de esta manera la lógica de mercado en las instituciones de educación superior. Pues efectivamente, ¿no? Estos problemas pues se están viviendo, ¿no? Alrededor de todos los estados de la República. Ya se van disminuyendo, ¿no? El número de escuelas públicas. Al parecer pues ya se está implementando, ¿no? Una estrategia para privatizar la educación, y las universidades, ¿no? Las universidades que quedan, que supone que son autónomas, supone que debería, ¿no?, haber más apoyo para los hijos de obreros, los hijos de campesinos, pues sus colegiaturas, o bueno, más bien sus inscripciones, sus cuotas, pues han ido subiendo, ¿no?, a tal grado de que ya es pues imposible, ¿no?, sostener el estudio. Bajo ese tenor, ¿cuáles dirías que son los retos, ¿no?, en este actual panorama para el movimiento universitario, en especial con este gobierno de la 4T y también pues en el contexto pues de la pandemia? Primero considero que el movimiento de la organización estudiantil en la universidad en lo particular y a nivel nacional en lo general viene de una serie de problemas para poder organizarse y ha empezado a dar luchas, pero han sido aisladas, y también bajo una propuesta donde van por demandas inmediatas, ¿no?, como disminución de cuotas o, bueno, nosotros por ejemplo en el tema del transporte, y ha faltado darle dirección en términos de constituir aquellos puntos que nos logren unificar. Hablando por ejemplo de cuestiones que puedan llegar a ser incluso tal vez mínimas, en el sentido de plantear una crítica a la educación que estamos teniendo, y esto evidentemente acompañado de la crítica a qué sistema económico está respondiendo esa educación, porque el hecho de que la universidad se haya puesto en manos del mercado, primero habla de que la educación superior ya no era algo prioritario para el gobierno de este país durante el periodo del 94 en adelante, que es cuando se hacen estas reformas, debido a que pues el papel que jugaba nuestro país básicamente era el de la precarización laboral, ¿no? Esa era lo que se le ofrecía a la inversión extranjera para que vinieran a poner sus fábricas en México, ¿no? Garantizar una mano de obra precarizada, en donde incluso pues, la cuestión de las necesidades de profesionistas, de técnicos, pues la van a traer los mismos extranjeros, ¿no? O sea, se desmantela el aparato productivo nacional. Entonces, pues necesidades de investigación, necesidades de desarrollar conocimiento, pues ya no son un eje prioritario para los gobiernos de este país. Y López Obrador pues tampoco pone un énfasis en ese tema. Y esto es preocupante porque junto a la Ley General de Educación Superior viene la Ley de Ciencia y Tecnología, que se va a discutir en siguientes meses, y aquí también hay que poner atención porque pues va a ser la misma política neoliberal, o sea, va a ser una continuidad. Entonces, si nosotros como estudiantes, como sector educativo, no ponemos en el centro de la mesa la discusión alrededor de la educación que tenemos con miras a generar una propuesta de qué educación queremos, en términos también de que esta propuesta de educación que construyamos o que estemos ya como planteando esté acompañada también de la propuesta de país que nosotros estamos buscando, ¿no? Que evidentemente si nuestra posición es buscar una educación al servicio del pueblo, una educación popular, pues tenemos también que pensar que necesitamos luchar también por un país en donde no estemos subordinados a los intereses del imperialismo, y logremos luchar por una independencia económica y una soberanía nacional, lo que nos permita recuperar el aparato productivo, y bajo ese objetivo pues evidentemente va a tener todo sentido hablar de una educación donde se generen profesionistas, donde se generen investigadores, donde se generen técnicos que puedan realmente contribuir al desarrollo nacional, y eso pues actualmente no existe en el proyecto de nación de la 4T, ni existió durante el proyecto de nación de los neoliberales, cuyo objetivo fue pues desmantelar
el aparato productivo nacional y entregárselo a los capitales internacionales. Y si nosotros no damos esa discusión en esos términos, pues podemos también caer en una lucha estudiantil que tampoco tenga perspectivas en cuanto a entender, ¿no? que la posibilidad de tener una universidad diferente pasa necesariamente por la necesidad de construir un país diferente, ¿no? De transformar a este país. Y yo considero que eso es como a lo que hay que tirarle. Y las dificultades, pues, para lograrlo pasan primeramente porque aquí voy a hablar desde la universidad, que es donde lo tengo más claro, pero considero que es algo que también está presente en general en el movimiento estudiantil a nivel nacional, y es que primero nos enfrentamos y nos seguimos enfrentando a estas organizaciones charras, ¿no? Estas organizaciones corporativizadas. En segundo lugar, hay una gran despolitización de las bases estudiantiles. En tercer lugar, el gobierno de la Cuarta Transformación también tiene una política de cooptación con dirigentes sociales, y eso también lo ha pasado en el estudiantil. Ya tuvimos nosotros la mala experiencia de ver a gente que en su momento era muy combativa, se asumía marxista, revolucionaria, y terminó ahorita ya en la nómina del gobierno, ¿no? Y sigue operando dentro del movimiento estudiantil, pero pues para la agenda de López Obrador. Y lo mismo pasó con organizaciones, ¿no? Que siguen manteniendo esta careta de izquierda revolucionaria, pero en los hechos son organizaciones que ya están plegadas completamente a la política de Morena y que tienen ya prácticas muy lamentables, en donde, por ejemplo, pues ya no hablamos de militancia, ya hablamos de becarios, en donde tienen sus centros de formación de cuadros para Morena dentro de la universidad, y eso también mediatiza el movimiento, ¿no? O sea, son organizaciones que son membretes, y que lo único que hacen es, pues, evitar que el estudiantado luche por sus demandas, ya que el gobierno del López Obrador es la alternativa. Incluso confunden al estudiantado al plantear que López Obrador lo presentan como una alternativa revolucionaria de izquierda, y plantean este discurso que me recuerda mucho a Echeverría, de casi Andrés Manuel o el fascismo, ¿no? Y en ese sentido ponen una política de defensa del gobierno en lugar de una política de defensa de la educación pública y de lucha por las demandas del estudiantado. Entonces nos enfrentamos a esos retos, y considero que lo importante es dar la lucha en este tema de las ideas, en cuanto al planteamiento de la educación, en cuanto a lo repito, como lo comenté hace rato, de la discusión en qué educación estamos teniendo, qué universidad estamos teniendo, y qué universidad queremos, ¿no? Qué universidad debemos construir, enmarcado justamente en que una universidad diferente, o sea, transformar la universidad pasa por transformar el país. Es importante lo que mencionas con respecto a que la lucha en sí está por una universidad, ¿no?, con mejores condiciones. Sin embargo, pues no solamente se trata de eso, ¿no?, sino que también, pues, se requiere una lucha con miras hacia un país pues diferente, ¿no? Así, en ese sentido, pues el reto es ese, buscar la unidad, ¿no?, entre varias universidades, entre varios movimientos, porque muchas veces, ¿no?, como lo mencionabas, a veces el principal problema es que las fuerzas, pues, están un poco dispersas, ¿no?, por varios sitios. Es necesario unirse, es necesario unir fuerzas, ¿no?, para transformar, pues, a gran medida, no solamente las universidades, sino que la manera, pues, de actuar, ¿no?, de actuar en el país. En ese sentido también quisiera preguntarte qué vinculación han tenido, ¿no?, con otros movimientos estudiantiles fuera de la UNAM. Nosotros, hablando un poco desde la organización y la experiencia que ha habido, en el 92 se da este esfuerzo de la Coordinadora Nacional Estudiantil, que se da en el contexto de una coyuntura que se encuentra focalizada en la Universidad Autónoma de Sonora,
y en ese momento los estudiantes de esa institución vienen a la Ciudad de México, realizan acá una marcha y se logra articular mínimamente este esfuerzo organizado que va a durar poco, pero va a ser un antecedente de la organización con otras escuelas. Entre ellas participaba la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que en ese tiempo, no recuerdo cuáles escuelas eran todas las normales, eran algunas, y también con estudiantes de Guadalajara. Nosotros, en lo que fue el periodo del 2016-2018, buscamos articularnos con otras organizaciones de otros estados de la República, en donde el antecedente lo tenemos con el trabajo que tuvimos con los compañeros de Zacatecas, con compañeros de Nuevo León. Pues se intentó generar una instancia organizada. En el 2014 también, nosotros estuvimos participando en lo que fue el esfuerzo también de esta Coordinadora Nacional Estudiantil. En el inicio no pudimos tampoco mantener como el trabajo ahí por cuestiones internas que se presentaron en el 2015 en nuestra escuela, en la universidad. Y de ahí sí nos ha costado trabajo mantener un vínculo más estable con otras organizaciones, debido a que pues sí vemos justamente, ¿no?, esta dispersión, y que les pasa también un poco como a nosotros, que nos ocupan mucho las cuestiones muy locales, ¿no? O sea, nos absorben mucho tiempo y cuesta trabajo sostener de manera más permanente estos espacios de coordinación más amplia. Y si lo hablamos a nivel nacional, que hemos tenido un poco la experiencia en cuanto a ese esfuerzo, se vuelve todavía más complicado por las responsabilidades que llega a implicar, y más cuando se plantea de manera seria, que para nosotros plantearlo de manera seria es plantearlo de manera estructurada, y de manera que implique un trabajo continuo, ¿no? Y eso ha sido un poco la propuesta. O sea, hemos ensayado en estos años intentos de articulaciones nacionales, que pues hasta ahora no han podido cuajar por estas dificultades, y lo más que hemos logrado hacer ha sido pequeñas actividades conjuntas en el marco de algunas coyunturas como el de YouTube, y se ha complicado lo que hubiera sido desde el punto de vista lo ideal, como impulsar luchas conjuntas en cuanto a demandas comunes. Y lo que considero importante a partir de la experiencia que hemos tenido, y lo que más nos ha ayudado, es el poder tener la experiencia de estas otras organizaciones y de otros esfuerzos en los diferentes estados de la República, ya que al menos nosotros vemos que el movimiento estudiantil se ha desarrollado más en términos de que han tenido más experiencia de movilizaciones en los diferentes estados de la República, y hemos tenido un gran problema en la UNAM de que se ha centrado mucho dentro de Ciudad Universitaria. Incluso nosotros como escuelas periféricas también como que tenemos ese problema ahí, y pareciera que hablar del movimiento estudiantil luego era hablar del movimiento de la UNAM, ¿no? Y nosotros creemos que realmente donde está dándose más la organización, más la movilización, es en los estados de la República. Y es lo que hemos estado buscando también nosotros generar, ¿no?, estos contactos con otras organizaciones no tanto ya de la ciudad, sino del interior de la República, con la intención de buscar la coordinación ahí, porque también tuvimos la experiencia en el 2020 de este movimiento contra el tarifazo, que fue el aumento a la tarifa en el Estado de México, en donde nos coordinamos con los compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México, y se logró generar una coordinación estatal contra el tarifazo, que logró algunas cuestiones que creo que es importante señalar, como la elaboración de un pliego petitorio, y alrededor del tema de la movilidad logró vincularse con la sociedad civil, o sea, con la población del Estado de México en esta lucha a través de las asambleas populares. Y también en cuanto a, al menos en nuestro caso, pues sí se evitó que el aumento aplicara para el estudiantado, al menos en las rutas que van hacia la FES. Y este modelo del convenio que nosotros tenemos se buscó
implementar, ¿no?, en otras instituciones del Estado de México, y se llegaron a tener algunas reuniones con la Secretaría de Movilidad. Y ese antecedente, bueno, para nosotros fue también importante, es reciente, y también, bueno, estamos con la intención de buscar recuperarlo para mantener mínimo ese trabajo y esa coordinación a nivel estatal que se pudo construir. Pues, compañeros, se nos está acabando un poco el tiempo, pero yo creo que todavía nos alcanza para una ronda de comentarios. ¿Cuál dirías o cuál es la agenda de lucha para este ciclo escolar que está empezando? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué tienen en sus planes? Si nos podrías compartir un poco. Sí, bueno, nosotros venimos saliendo de lo que fue el movimiento UNAM No Paga. Fue un movimiento que surge a raíz de la falta de pagos a profesores de asignatura y ayudantes, y a partir de esto se visibiliza y se genera un pliego petitorio alrededor de la precariedad laboral docente que tienen los profesores de asignatura en la UNAM, que es más del 75%, no tienen estabilidad laboral y se ven sometidos a una situación incluso de control político muy fuerte, ¿no? Y en el marco de ese movimiento nosotros en nuestra facultad de entrada lo seguimos manteniendo. Va a haber una continuidad en esta lucha docente estudiantil. De hecho tenemos un foro el miércoles 25 a las 5 de la tarde a través de nuestra página de Facebook, donde vamos a hacer justamente un balance de lo que ha sido este movimiento para plantear incluso el que sigue. Y también a partir de esta lucha tuvimos algunos logros, como fue el ampliar las comisiones de altas, bajas y cambios, que son unas comisiones que operan en el momento de que el estudiante se inscribe. Y eso para nosotros es importante porque el problema de las inscripciones también ha sido un gran tema que hemos estado luchando en años recientes, y que implicaba que, bueno, a veces un estudiante no accedía a un grupo y había un profesor que podía dar a ese grupo, pero no le asignaban horas, ¿no? Entonces era un problema que teníamos nosotros y estudiantes, y se logra ganar estas comisiones en donde estudiantes y profesores vamos a incidir a partir de representantes que van a ser elegidos democráticamente, lo cual es un gran logro porque senta un precedente en la universidad de un proceso democrático que se está llevando a cabo en estos momentos. Y esto ahorita nos va a mantener ocupados. Estamos en este proceso de las comisiones de inscripciones como espacios de toma de decisiones que logró abrir el movimiento como un precedente de democracia dentro de la universidad, en el que vamos a estar participando. Junto a este tema tenemos las luchas que hemos venido dando también desde que inició la pandemia contra el abandono escolar, la exclusión educativa que ha representado las clases en línea, y el rezago académico también que ha implicado. Entonces hemos estado impulsando una serie de medidas que van desde garantizar al estudiante y al profesor las condiciones en cuanto a conectividad y equipo para llevar a cabo estas clases en línea, hasta mecanismos de remediación en donde el estudiante que se rezaga no se atrase. Y se han logrado cuestiones importantes. Por ejemplo, en la Universidad Nacional estos semestres que ha durado la pandemia no van a contar en la permanencia ni en la regularidad de los estudiantes, y estamos luchando por un programa de remediación en donde se incorporen mecanismos para que los estudiantes que abandonaron sus estudios, más que abandonaron, que fueron excluidos de la educación por el contexto de la pandemia, que en la UNAM fue más del 20% de su matrícula, o sea, son más de 70,000 estudiantes en esta situación, puedan tener la oportunidad de reintegrarse a sus estudios, y puedan también tener la oportunidad de poder regularizarse, en términos de que evidentemente en este año, y ya va para año y medio que está durando esta pandemia, pues se logren aminorar los grandes efectos, ¿no?, que ha tenido sobre el estudiantado. Eso es en base a las luchas que estamos llevando a cabo. Y por otra parte también el tema del transporte. O sea, nosotros estamos pensando si durante este semestre buscar recuperar esta coordinación que se ha mantenido en torno a la lucha de la movilidad. Y básicamente esas son ahorita nuestra principal agenda que tenemos. Y por otro lado vamos a tener ya para finales de año, por noviembre, el proceso de cambio de director en nuestra facultad,
Entonces eso nos va a mantener también ocupados, porque desde el movimiento de UNAM No Paga generamos un pliego petitorio amplio, en donde pues lo que vamos a buscar es que este sea básicamente asumido por los que pretendan ser directores. Entonces eso también nos va a mantener movilizados y ocupados, ¿no?, durante este semestre. Esa es nuestra agenda a grandes rasgos. Y también, bueno, nuestra intención es, a partir de este proceso, comenzar también un proceso de crítica, ¿no?, dentro de la universidad, para igual generar comenzar a generar estas discusiones, ¿no?, que planteaba en una pregunta anterior. Pues es el objetivo, ¿no?, que cada vez crear más espacios, ¿no?, para discutir estas problemáticas, y también para compartir experiencias de lucha, ¿no?, en diferentes campos. Reiterar, ¿no?, el agradecimiento por haber aceptado aquí nuestra invitación a la radio, y muchas gracias. Esperemos que no sea la única vez, ¿no?, de que tengamos aquí a compañeros de la UNAM, sino que pues vayamos, ¿no?, enriqueciendo otros programas con sus comentarios, con sus experiencias, porque vemos, ¿no?, que en la Universidad Autónoma de México pues ya tiene, ¿no?, un recorrido bastante amplio en lo que se refiere a la lucha universitaria de años, y todas estas experiencias pues es bueno, ¿no?, compartirlas con los demás compañeros universitarios, para pues juntos, ¿no?, aprender, ¿no?, de estas experiencias, de estos retos, ¿no?, que se han tenido a lo largo de todo este movimiento, y pues y ver, ¿no?, en qué se puede coincidir, en qué se puede abonar a la lucha. Compañero, para ir cerrando, ¿te gustaría emitir algún mensaje, algún comentario final, alguna invitación? Adelante, te cedo el micrófono. Sí, bueno, igual agradecer la invitación. Igual consideramos importante el seguir como generando estos espacios, igual retroalimentando. Yo creo igual en su momento me gustaría escuchar la experiencia que se han tenido en otros estados, y también comentar un tema que creo que es muy muy importante, no solamente dentro de la lucha estudiantil, sino en general dentro de toda la lucha social, y un enemigo, ¿no?, que siempre hay que combatir, y esto también quisiera decirlo, ya que dentro de la UNAM la gran lucha también ha sido durante todos estos años contra el oportunismo, ¿no? O sea, esa cuestión que también existe dentro del movimiento, y que, bueno, también esa lucha siempre hay que darla, ¿no?, en estos esfuerzos que llevamos a cabo. Y pues también comentar que nosotros pensamos que sí hay que tener este ánimo, ¿no?, y esta voluntad de construir esta unidad y avanzar en estas luchas, que pues no son solamente, ¿no?, por una universidad diferente, ¿no?, por transformar la universidad, sino que es bajo la conciencia de que pues, para transformar la universidad pues también hay que transformar este país. Y bueno, eso sería todo lo que yo comentaría. Igual les agradezco, reitero, el agradecimiento a esta entrevista que tuvimos el día de hoy. Y igual pues refrendar, ¿no?, nuestra disposición pues, a seguir en esta construcción de unidad dentro del sector estudiantil. Perfecto, gracias, compañero. Recordarles aquí a los que nos escuchan que nos pueden seguir por la página de Facebook FPR Guerrero, o también nos pueden contactar por la página de Facebook UJRM México. Y también el compañero mencionaba que pues había un evento, ¿no?, el miércoles, me parece. Sí, el foro es el 25 de agosto, este miércoles, a las 5 de la tarde, a partir en la página del Consejo de Representantes Estudiantiles de la FES Cuautitlán, en donde se va a
balance acerca del movimiento UNAM no paga, con el objetivo de plantear el que sigue. Están invitados a que puedan sintonizarlo. Repito, es el miércoles 25 a las 5 de la tarde. Perfecto, compañeros, ahí está la invitación del compañero Mario Mendoza, y pues muchas gracias, Mario, por tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, camaradas. Saludos. Entonces nos vemos, hasta la próxima.